going to be only America first. A partir de este America día first. van a ser siempre los americanos primero, América primero. Every decision on Todas las trade, decisiones on taxes, on immigration, En on inmigración, foreign affairs, en recursos, will en be made to impuestos, benefit American será workers pensada and American families. para We must beneficiar a protect los our trabajadores borders from americanos the ravages of other countries making our products, y a las stealing familias our americanas companies, y nos and defenderemos de destroying our otros países jobs. que quieren robar a nuestro país. Lo que define cómo vivimos y el desempeño económico de una sociedad está básicamente definido por la productividad, ¿no? ¿Qué es la productividad? La productividad es lo que cada persona, cada trabajador produce o genera de riqueza. Es como la riqueza unitaria, ¿no? Como trabajador. ¿De qué depende la productividad? Pues depende básicamente del desarrollo técnico, en el sentido amplio de la palabra, no solamente el tema. Tenemos máquinas, desde luego, pero también todo tipo de tecnologías, y también un tema muy importante como la posibilidad de establecer como formas de cooperación social, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con mejoras en la actividad humana se proyecta directamente en el tema de la productividad, que es lo que cada trabajador produce. Y bueno, entonces lo que es seguramente la variable económica más importante. No solamente Marx lo reconoce, sino Marx en todo su discurso pues es un tema central, el tema de la productividad, y para él es muy importante, algo que a los marxistas de ahora se les olvida con mucha frecuencia, me parece, que es que hablan un poco como un tema, como si Marx fuera un idealista, o como si Marx quisiera un tema. Cuando lo asociamos a Marx, inmediatamente pensamos, por ejemplo, ahora han salido muchas reseñas, hay un libro nuevo británico sobre Marx, sobre su vida, pero al final un poco el tema es que es como si hubiera sido un luchador social a favor de la equidad. Obviamente Marx tiene una fase de activista de los trabajadores, pero la parte que me parece más interesante, a mí la parte de activista me parece muy cuestionable en general, pero bueno, es una opinión, pero la parte de pensador es muy distinta, porque la parte de pensador me parece que es posiblemente el economista más importante del siglo XIX, y en ese sentido no es un idealista, es un científico, o por lo menos es una persona que pretende ser un científico. Entonces él argumenta que los sistemas de evolución superiores, ¿qué pasa? Tienen un nivel de productividad más alto, ese es un tema central. Es decir, no es porque los pobres estén mejor, claro, en la medida en la que tengamos un nivel de productividad más alto, es más probable que los pobres estén mejor, pero no es un tema idealista, es un tema como muy científico y muy concreto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Lo que tenemos aquí es un dato, es una información muy interesante sobre cómo ha ido evolucionando la productividad desde el año cero. En realidad no es exactamente la productividad, sino es el ingreso por persona, que es básicamente un símil de la productividad, ¿no? Es interesante porque es raro encontrar estadísticas de tan largo plazo unificadas, es decir, que sean comparables. Estas son estadísticas que la OCDE no generó, pero sí las compiló, entonces me parece que como que bueno, es como muy interesante ver cómo va esa perspectiva. Fíjense, si vemos en el año cero la productividad de las personas utilizando un dato, digamos, de valor, que estamos usando dólares internacionales de 1990 para hacerlo comparables, lo que vemos es que la productividad en el año cero por persona es de 444, es decir, ¿eso qué significa más o menos? Que el valor, digamos, de consumo, de generación de riqueza de toda la humanidad, de cada persona, hace 2000 años, 2018 años, era más o menos de $1 al día, ¿no? Más o menos era como el nivel. Y es más o menos el nivel que, si lo vemos, más o menos está constante en todos los países, es decir, de origen, más o menos en el año cero, pues incluso en Europa Occidental, en lo que era la Unión Soviética, en los países, digamos, que aquí le llaman Western Offshoots, que son países como que estuvieron dentro como país avanzado dentro del dominio británico, tienen más o menos la misma productividad, es como $1 al día, más o menos. Así que mejor mantenerlo como para ver cómo está la perspectiva. Fíjense, un dato interesante, que pasan 1000 años y la productividad se mantiene igual, ¿no? O sea, no hay avance. Es decir, durante 1000 años
básicamente, o sea, lo que se producía por persona es básicamente lo mismo, o sea, no va a avanzar. Pasan 500 años más y prácticamente sigue igual, ¿no? O sea, seguimos en 565, o sea, no ha habido una mejora, ¿no? Llegamos a 1700 y apenas estamos en 600, o sea, es decir, estamos hablando 200 años en los que aumentó un 10%, o sea, eso es lo que crece China o la India en 2 años, ¿no? Entonces, no sé, un poco lo que quieres ver un poco en perspectiva, o sea, me parece que es como fundamental ver estas cosas como en perspectiva, ¿no? Aquí pasaron 200 años y apenas hubo el crecimiento que ahorita un país emergente lo tiene en un año, año y medio, ¿no? O 2 años o 3, vamos a pensar, ¿no? Llega 1820 y a partir de este momento empieza a haber algunos pequeños cambios. ¿Qué pasa en 1820? Surge la revolución industrial en algunos países y entonces algunos países empiezan a tener alguna ventaja. Y entonces ya hay unos países que empiezan a crecer, ahora sí, entonces que están un poco el primer bloque de países que se empiezan a desarrollar antes. Tomemos el caso, por ejemplo, de Reino Unido, pasa a decir, ya en 1870 ya tiene un desarrollo, en 1820, perdón, tiene 1270, y aquí ya para 50 años después ya tiene un desarrollo del doble, ¿no? O sea, es el primer país que empieza a generar, es decir, que empieza a generar en forma más o menos constante crecimiento económico, por primera vez en la historia a partir de la revolución industrial. Esa es más o menos la época en la que Marx escribió Capital. Y el dato central, que es un poco, me parece, pues como poco estudiado, pero es muy claro, o sea, el libro más importante de Marx se llama El Capital, no se llama El Socialista, ese es un tema. ¿Por qué? Pues porque él lo que se está dando cuenta es que a partir que llega el capitalismo, algo empieza a pasar, que algunos países empiezan a crecer por primera vez en la historia, ¿no? Ese es el dato central, ¿no? Claro, él es muy crítico al capitalismo, pero desde luego es un defensor del capitalismo, mucho más de lo que muchos marxistas, o que se dicen marxistas actuales, piensan. O sea, por eso, insisto, el libro se llama El Capital y no se llama Socialista, ¿no? El socialismo en realidad no existía en esa época y es como un invento que Marx intenta proyectar como a largo plazo sobre lo que va a evolucionar o sobre qué sigue después del capitalismo, ¿no? Bueno, a partir de ese momento algunos países empiezan a crecer. ¿Qué pasa con México? México, estamos en el siglo XIX, está totalmente estancado, entonces México está por acá, 425, llegamos a 1820, un poquito más alto, 759, 1870 baja, o sea, hay una caída, estamos en 674, pues el siglo XIX sabemos en México pues fue un desastre, ¿no? Entonces hay una caída. Viene el porfiriato y ya hay un incremento importante, es decir, en 50 años ya hay la productividad por persona aumenta casi 3 veces, ¿no? Bueno, a partir, en realidad, el crecimiento económico o la productividad empieza a despegarse, bueno, justo a partir de la revolución industrial, pero en realidad el periodo de más desarrollo en la historia de la humanidad es a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial. Si vemos, por ejemplo, el dato del mundo, el mundo tenía, digamos, en 1870 en promedio tenía 800, o sea, desde 1870 apenas tenía el doble que lo que había tenido en el año cero, ¿no? O sea, es un crecimiento mínimo. O sea, en 2000 años, en 1870 años, había habido un desarrollo básicamente marginal, o sea, el doble apenas en 2000 años casi, ¿no? Es decir, si analizamos esa tasa, es una tasa del 0,00000.1, ¿no? Es decir, porque y a partir de la revolución industrial empieza a crecer, pero realmente el crecimiento importante es en 1950, tenemos un nivel de 2000 y ya para 1998, que es cuando termina esta gráfica, estamos en 5700. Me llama mucho la atención, fíjense, un dato, de los países más grandes del mundo, los países que en el siglo, digamos, del siglo XVI eran países importantes, que ahora son los 2 países más grandes del mundo, China y la India, es un caso verdaderamente impresionante. Fíjense, el caso de China, en el año 50 tenía una productividad de 439, es decir, en 2000 años no habían crecido nada absolutamente, o sea, no había pasado nada en China, ¿no? Y a partir de ese momento, 1950, pasan a 839, pasan a 3117, ahorita están casi llegando a 10.000, ¿no? Para que tengan un dato, o sea, apenas, es decir, el crecimiento más importante de China se da justamente a finales de los años 90 hasta nuestros días.
El caso de la India es bastante parecido. La India tiene 619 en el año 1950, crece un poquito en el año 73 y a partir de ese momento ya tiene un desarrollo importante. En 1746 actualmente la India tiene como 5.000 más o menos, ¿no? Es decir, o sea, ¿qué es lo que nos dice estos datos? Yo soy un poco de la idea que cada quien tiene derecho a tener su propia, es una cosa que digo mucho más, su propia opinión, pero no a tener sus propios datos, ¿no? Entonces, o sea, cualquier discusión seria que tenga que ver sobre el desarrollo de largo plazo, pues tienes que tener una base estadística, si no, pues estás hablando de la nada, ¿no? Marx tenía datos y el Capital está lleno de estadísticas muy limitadas y de inferencias que se hacían. En general, los economistas del siglo XVIII y XIX pues no tienen el acceso a los datos que tenemos ahora. Ahora, me parece, digamos, pues casi que imperdonable hacer un discurso como el que hace Trump, porque ahorita lo pasamos, sin absolutamente ninguna base estadística, habiendo tantos datos. O sea, ¿de dónde puede decir que Estados Unidos, vamos a ver el caso de Estados Unidos, estaba mejor antes, ¿no? O sea, eso es una barbaridad. Claro, estamos aquí en el año 98, pero en general hay una tendencia, desde luego, de origen, todos los países tienen el mismo ingreso. Estados Unidos llega a 1870 con 674, después de la Primera Guerra Mundial está aquí, ya tuvo un desarrollo importante, está en 5.000, y bueno, a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial está en 9.000, y ahorita, en el año 91 tiene 27.000, ahorita tiene como unos 40.000 más o menos, ¿no? O sea, bajo ningún concepto, ningún país del mundo está peor hace 500 años, o ni siquiera hace 50 años. O sea, quien diga que las cosas estaban mejor hace 50 años, bueno, claro, que estamos viendo ni más ni menos que la variable estadística, económica, social más importante, no lo digo yo, sino según un poco los economistas más importantes, Marx, ¿no? Que es el economista más importante del siglo XIX, pero en general sí hay un consenso, me parece, de casi todos los economistas sobre que la productividad es todo a largo plazo. Es decir, la productividad sí es un tema central en el desarrollo económico de un país en el largo plazo. Yo pensaría que casi cualquier economista serio tiene acepta ese punto, ¿no? Es decir, claro, ya ahorita sabemos que no es la única variable, que hay otras más, pero en general la productividad o el ingreso por persona, que hay una relación directa, me parece que sí es muy claro que es la variable como más importante, y lo que hemos visto es que durante los primeros 1500 años de evolución no hubo prácticamente desarrollo, y empieza a haber algunos hasta 1870, pero la mayor parte de la población empieza a despertar un poquito, o sea, empieza a salir un poco de su letargo de milenios, apenas hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, y realmente hasta nuestros días. Por el caso de África, no aparece aquí. Bueno, sí aparece, pero la verdad África empezó a crecer a partir del siglo XXI. Por ejemplo, África, que es la región más atrasada del mundo, ¿dónde la tenemos? Está al final. Bueno, pues aquí empieza a crecer un poquito, digamos, llega a 1913 nada, 1850 muy poquito, aquí ya hay un cierto crecimiento económico, y aquí ya se nota que empieza como a despegar un poquito. Realmente el despegue de África es a partir del año 2004, 2005, ¿no? Es decir, es un poco como como en conclusión, los primeros y así está ordenada esta tabla, los primeros que despegan son los países europeos, luego viene Estados Unidos, luego viene América Latina, luego viene Asia, y al final viene África un poco. Al final, si lo vemos en términos históricos, no hay mucha diferencia, simplemente estamos hablando de 150 años de diferencia, que en términos históricos es prácticamente nada, ¿no? O sea, no es una diferencia. Claro, ahorita estamos en ese trance donde unos ya empezaron, que son los que están más estancados. Los países que crecen más ahora, desde luego, son los países que están por acá, ¿no? México está a media tabla. Ese es un tema interesante, porque México es muy difícil que México pueda crecer como China, porque es un país más chico, pero también es un país que tiene un nivel de desarrollo más alto, ¿no? Entonces, cuando va llegando a niveles de desarrollo más alto, pues entonces la posibilidad de crecer es un poco más limitada, ¿no? ¿Sí? Pasamos a la que sigue, ¿no? Bueno, ¿qué efectos tiene, digamos, en términos de clases sociales, según un poco la visión de Marx? Bueno, en general, Marx hablaba de que todos los trabajadores del mundo deberían ser considerados como una sola clase social. Él tiene muy claro un concepto que ahora me parece que no es que se haya olvidado, pero sobre todo es
digamos, utiliza como forma muy equivocada el concepto de la nacionalidad o de los estados-nación. Para Marx y en general creo que para la mayor parte de los pensadores progresistas actuales, las fronteras y los estados-nación no son más que sistemas, o sea, son como parte de la estructura de dominación que existe en el siglo XIX por la burguesía, ahora pues, por las clases dominantes que eventualmente pueden existir, y por eso es que era muy importante el tema de que todos los trabajadores del mundo se unieran. Por eso es que ustedes saben la primera organización que creó Marx o que participó Marx en el desarrollo de ella fue ni más ni menos que la Internacional, que es el himno, digamos, de la izquierda hasta el 1950. Todavía el tema de la internacional es un tema importante, porque era muy claro en su enfoque que los estados-nación no eran importantes y que en la medida en que fueran acabándose, pues en esa medida, digamos, la liberación de las clases oprimidas sería más rápida, ¿no? Entonces, por eso hablaba trabajadores de todos los países unidos. ¿Y qué pasa? Bueno, ese es un enfoque siglo XIX, siglo XXI, lo podemos traducir tomándose algunas libertades como que existe una nueva clase media global que es de alguna manera la nueva clase emergente. Aquí tenemos algunos datos sobre el avance de la clase media. Fíjense, aquí lo que tenemos, fíjense, es la clase. Bueno, vamos a empezar con este dato. En 1820, la gente, es decir, la inmensa mayoría de la población del mundo, pues era pobre, ¿no? Es decir, la gente que era al menos clase media, pues era súper poquita, ¿no? Llegamos así, y a partir de los años 50 empieza un crecimiento muy importante, de tal forma que más o menos para la primera década, digamos, del siglo XXI, por primera vez en la historia sucede que la mayor parte de la humanidad es no pobre. O sea, a mí me llama un poco la atención cuando a veces se dice, bueno, o se argumenta, ¿no? Bueno, es que en México, es cierto, hay un 40% de pobres, sí, pero ¿qué pasa? Si tú hubieras ido al año 20, pues por la misma medida, pues digo, estamos hablando del 85%. Y además es algo que coincide, digamos, pues con los análisis económicos, estoy hablando de Marx, digamos, muy claro. Es decir, el origen de la humanidad es la pobreza. Lo raro es cuando a partir de cierto momento resulta que surge alguien o surge algo raro que se llama revolución industrial, y algunos polos de desarrollo en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, en Alemania, empiezan a crecer. Eso es como una novedad histórica, ¿no? Lo normal es que durante toda la vida pues estuvimos con un nivel de ingreso más o menos toda la humanidad, en torno a un poquito más de $1 al día. Ese era el nivel de ingreso de subsistencia en el que estaba toda la humanidad. Lo raro fue cuando a partir de que suceden ciertos avances, digamos, técnicos, pues empieza a haber un desarrollo, ¿no? A partir de ese momento, y ese desarrollo se empieza a generalizar después de la Segunda Guerra Mundial. Desarrollo que, aunque mucha gente opina lo contrario, los datos son contundentes. O sea, es decir, los países, el nivel de crecimiento que tienen China y la India, países no son marginales, son los países más grandes del mundo. Estás hablando de más del 40% de la población, estás hablando de 6 o 7% anual, que es lo que crecía la humanidad en 2000 años. O sea, un poco lo que quiero ver, lo que quiero hacer un poco es como poner en perspectiva lo que está sucediendo ahora, ¿no? Hay un avance increíble en el tema de la productividad, que es un poco lo que al final acaba definiendo el estilo y la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, a partir más o menos, y es que el dato de México más o menos coincide, si estamos hablando que hay un 40% de pobres en México, bueno, pues significa que hay un 60% de no pobres, ¿no? Bueno, ese es el dato nuevo, porque en el pasado pueden estar seguros que la totalidad de las personas eran pobres, ¿no? O sea, eso es un hecho. O sea, entonces, bueno, ha habido un avance tal que ahora está surgiendo una clase media-baja emergente que le ha costado mucho trabajo salir adelante, que pasa a los de Caín, sí, pero que ya no se muere a los 24 años, ¿no? O sea, es decir, hay un sector que se sigue muriendo a los 24 años, pero cada vez es menos. O sea, cada vez es más la gente que sabe leer, que tiene un celular, que sabe ver, y que justamente por eso es que seguramente tienen un cierto pesimismo sobre lo que pasa, porque seguramente se dan cuenta que tienen derecho y que podrían tener niveles de vida mucho más altos, pero eso no significa que sus niveles de vida realmente hayan bajado. En realidad, bueno, puede haber alguna excepción en alguna región, en algún lugar donde pasó una guerra, lo que sea, pero en general, digamos, es muy claro que el avance económico de todo el mundo ha habido a partir sobre todo por
la revolución industrial, pero sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, un desarrollo económico muy importante, ¿no? Este es un dato interesante. Yo quiero, ahorita este es un tema que los populistas de todas, Trump mismo está cerrando fronteras, y el tema. ¿Qué opinaba Marx, por ejemplo, que es Marx, digamos, que sigue siendo vamos a decir, me parece con toda contundencia el pensamiento, aunque claro, es un pensador de hace 150 años, no le podemos pedir más, pero yo sí pienso que sigue siendo la tradición social y política y económica más progresista, ¿no? Es decir, sí me parece que hasta la fecha, digamos, si hablamos realmente de izquierda, pues sí, Marx sigue siendo en cabeza. ¿Él qué opinaba de libre comercio? Y es bastante contundente. Esta es una conferencia que dio sobre libre cambio, que es en Bruselas, y él hablaba, bueno, pero en general el sistema proteccionista es en nuestros días conservador, mientras que el sistema de libre cambio es destructor, corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la burguesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social, y solo en este sentido revolucionario yo voto, señores, a favor del libre cambio. O sea, es contundente, absolutamente, o sea, quien quiera reivindicar el sistema proteccionista, ¿qué es lo que hacen? Con una medio idea progresista, digo, está perdido, o por lo menos que no cite más, puede citar pues si quieren puede citar a Hitler, puede citar a socialistas, puede citar a los fascistas, puede citar a los nacionalistas, pero no puede citar a Marx, ¿no? O sea, el concepto de Marx es muy claro, es decir, que en la medida en la que tú vas avanzando en sistemas más libres, menos nacionales, pues ¿qué pasa? Los niveles de productividad son más altos, ¿y qué pasa? Se acelera el surgimiento de nuevas clases sociales, que son las que al final van a acabar tomando el control y van a acabar desbancando a las clases sociales dominantes anteriores. Es como muy claro esa perspectiva, ¿no? Aquí tenemos un dato, no sale muy claro, pero bueno, eso es un poco la evolución del comercio internacional después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Aquí había un aumento, está en escala logarítmica, no se ve muy claro, no importa, pero bueno, aquí tenemos un nivel de 100 y aquí llega un nivel de 6.000, es decir, perdón, de 60.000. Es decir, el comercio internacional en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en promedio aumentaba entre 500 y 600 veces, ¿no? Es un dato, es decir, en términos de desarrollo económico, pues aquí está la prueba, había un desarrollo económico gigantesco. Ahorita hay mucho debate en torno sobre el Tratado de Libre Comercio. Desde luego el Tratado de Libre Comercio ha sido súper positivo, porque o sea, no es el tema pero en general en los lugares donde hay libre comercio, pues el desarrollo se acelera. ¿Y eso qué significa? Pues los trabajadores viven mejor. O sea, eso es claro, puede ser que ahorita los veamos y siguen estando mal, sí, pero antes estaba peor, y en la medida en que ese proceso continúe, pues llegas a un nivel donde los trabajadores de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, pues bueno, ya son clase media absoluta, ¿no? Llegan en su coche, en un Audi, no sé qué, a trabajar, se van y tienen vacaciones un año y mes. O sea, es innegable de que cuando hay un proceso de desarrollo, bueno, pues los trabajadores mismos empiezan a tener un desarrollo. En México, en algunos lugares empieza a verse, yo creo que sí se está viendo, en Querétaro, en las maquilas, ves ya trabajadores calificados, aunque el nivel de ingreso es mucho más bajo que sus similares en Estados Unidos, pero es mucho más alto que lo que tenían antes o lo que tienen trabajadores en otros sectores menos abiertos de la economía, ¿no? Muy bien, abrimos el siguiente, por favor. Bueno, entonces, una forma como de entender lo que pasa, es decir, con el asunto, con el tema es, bueno, ha habido un aumento del gasto público mundial, contra también lo que mucha gente opina, que el gasto público va a la baja, ¿no es cierto? Por algún motivo, cuando hay un switch, es decir, a finales de la Segunda Guerra Mundial, ya hay menos conflictos internacionales graves, el gasto que antes era militar ahora se convierte en gasto público social y en general ha tenido un aumento importante, ¿no? Entonces yo creo que la verdadera lucha, es decir, ubicándonos un poco en el contexto de lucha de clases, pues es una especie como, quizá no está muy claro, y los neomarxistas tampoco lo tienen muy claro hacia dónde va, desde luego que no es como Marx pensaba en el siglo XIX, burguesía contra trabajadores, ahorita es una especie de clase media, que es una mezcla entre la clase media, es una mezcla entre que vive de su trabajo y vive de sus inversiones, es una mezcla un poco extraña, que seguramente no estaba muy, o que no se había predecido muy bien en la época, digamos, en el siglo XIX, y seguramente se hubiera que enfrentar como esta nueva clase emergente,
pues el enemigo, digamos, o la clase dominante me parece muy claramente es la burocracia y los oligopolios nacionales, ¿no? Otro tema interesante que ha permitido digamos, un avance importante en la productividad después del fin de la Segunda Guerra Mundial es que durante toda la modernidad, digamos, los avances técnicos se generaron básicamente para el tema militar, ¿no? El tema militar era el tema más importante. Es decir, toda la ingeniería, pues era ingeniería militar, ¿no? Incluso en México, por eso es un poco raro que a los ingenieros que no son militares se les empezó a llamar ingenieros civiles, porque los ingenieros de origen todos son militares, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, es decir, este es un poco las muertes que existen en el mundo por conflictos militares. Desde 1400, pues hay como ciclos, llega un punto muy alto, desde luego, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando hay una explosión muy importante en la productividad, claramente hay una disminución en los muertos debido a la guerra, por cada 10.000 habitantes, ¿no? Que es como lo mismo, es decir, entonces una de las razones, digamos, o de las cosas que había que liberarse, digamos, y en ese sentido también Marx lo tenía muy claro, porque Marx ya había muerto cuando fue la Primera Guerra Mundial, pero Lenin sí vivía. Ustedes saben la historia de Lenin, lo primero que hizo cuando ganó la revolución en Rusia es firmar la paz con Alemania. Para ir el tema de que le vamos a ganar a Alemania y le vamos a partir, que eso no era un tema, o sea, eso es un tema que no... O sea, el tema era cómo hacer que los trabajadores de Rusia y de Alemania vivieran mejor, y para eso tenía que tener era fundamental el que no hubiera una guerra, ¿no? Es decir, el discurso de origen más pacifista de origen es justamente, me parece, la visión marxista de la historia, porque lo que dice es que las guerras nacionales son guerras que no le convienen, digamos, en el siglo XIX a los trabajadores, y yo creo que ahora esa misma idea la podemos como llevar a que son guerras en las que las clases medias no ganan nada. Seguramente pueden ganar pues los que venden armas o los intereses oligopólicos ligados a las naciones. Rompes un territorio, te metes el otro, pues hay algunos sectores que pueden ganar, pero en general, digamos, la clase media general, que es como la clase emergente mundial, es muy claro que es un tema que no le conviene, y es un tema que no se gana nada, ¿no? Y entonces, como que me parece muy claro que a partir de que la humanidad poco a poco se empieza a liberar de las guerras, después de la guerra más grave de la historia, que fue la Segunda Guerra Mundial, pues hay un aumento de la productividad increíble, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es no me voy a meter, bueno, eso es ya como la última parte, tiene que ver con el enfoque de lo que estamos hablando, es un poco como del materialismo histórico, es decir, es un poco como cómo va evolucionando justamente la humanidad en términos de niveles digamos, más bajos de productividad a niveles más altos. Y entonces es decir, bueno, es un sistema que está o es un enfoque que está como muy focalizado a los niveles de productividad y a los niveles de organización económica. En general hay muchas fuentes donde Marx expuso esta teoría, donde está más claramente expuesta es en el libro de La contribución a la crítica de la economía política, no en El Capital, sino en este libro, ¿no? Si quieres pasamos Entonces, fíjense, aquí lo que pasa es, empieza un juego de términos muy interesante, es decir, lo que tenemos aquí es, en rojo está el aumento de la productividad, y en azul está el poder del Estado, ¿no? Entonces lo que vemos es que, bueno, hay un aumento muy importante de la productividad después de la Segunda Guerra Mundial, pero justamente se detona a partir que el poder del Estado en ese momento lo estamos viendo como el fin o la disminución de los conflictos y de las guerras, empieza a la baja. Y entonces, bueno, lo que sabemos un poco, lo que nos dice, digamos, este libro, o en general la teoría básica del materialismo histórico, es que, bueno, antes del feudalismo estaba el esclavismo, viene el feudalismo, de repente en el siglo XVI surgen los estados-nación, surge lo que se conoce como el capitalismo. Marx se quedó hasta aquí, más o menos, 1870, y entonces lo que viene ahora es un poco lo que han descubierto, lo que han pensado o escrito muchos neomarxistas. Yo sigo mucho a
un neomarxista que los marxistas muchas veces no reconocen, pero que me parece que es muy lúcido en ese sentido, que es un sociólogo estadounidense, Francis Fukuyama, que tiene un libro muy famoso, se llama El fin de la historia, que tiene que ver con estos temas. Usa el sistema, digamos, dialéctico de Hegel, que es el mismo que usa Marx. Y él hace un juego, digamos, de conceptos que me parece muy interesante. Él lo que dice es que el capitalismo y el socialismo, o el capitalismo imperialista de finales del siglo XIX, es bastante parecido al socialismo, porque es un sistema, digamos, muy jerarquizado en su construcción de poder, un sistema muy militarizado. Entonces, un poco lo que vemos es que, por ejemplo, hay una evolución lógica del capitalismo al socialismo que lo vemos muy claramente en los fascismos, ¿no? Hitler pues, era socialista, era nacionalsocialista. Hay como una evolución muy clara en un mundo donde el poder del Estado es muy alto, en principios del siglo XIX, años 20 y 30, y entonces, bueno, los sistemas capitalistas se vuelven muy fuertes, muy centralizados, y ya están a un tris, digamos, a un pedacito de ser formalmente socialistas, ¿no? Y a partir de ese momento empieza un cambio. Lo que decía Marx es que el fin de la historia era la sociedad comunista, que es la sociedad sin Estado, ¿no? Porque el Estado y las naciones pues, son el sistema de dominación. Para que ya no haya un movimiento histórico importante, pues no debe haber clases sociales, no debe haber sistemas de dominación, no debe haber Estado. Es un poco lo que empieza a pasar a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, muy lentamente, y entonces surge esta nueva teoría de Hegel, o usando un poco el sistema de Hegel y de Marx, es, después del socialismo, en la escala, digamos, de evolución, que además, repito, cada vez tienen, o la idea es que tengan niveles de productividad cada día más altos, surge el concepto de liberalismo, y el liberalismo y el comunismo son mucho más parecidos. ¿Dónde está el juego, digamos, de conceptos que me parece muy interesante? Lo que dicen, digamos, esta visión neomarxista en la cual yo estoy de acuerdo es el capitalismo es distinto al liberalismo, el socialismo es distinto al comunismo, pero ¿qué pasa? El capitalismo y el socialismo se parecen, y el liberalismo y el comunismo también se parecen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sociedad, o el fin de la historia, es una sociedad básicamente liberal, ¿no? Que es un poco la sociedad, que es un poco lo que fue muy escandalizado para muchos gentes que pensaban que la sociedad final, o la evolución final de la historia era la sociedad comunista, pero que tenía que pasar forzosamente por el socialismo. El socialismo en realidad fue un desastre, y fue una experiencia que tuvo o sirvió justamente para organizar a las sociedades en términos de la guerra. Para eso fue muy eficiente, porque era un sistema vertical de planificación central, que en ciertos esquemas pues puede ser muy útil, pero en realidad no es útil para generar aumentos en la productividad y para generar mejoras en el nivel de vida de las personas. Entonces, cuando surge una nueva clase emergente ya no militarizada, pues desde luego en ese momento el tema de las burocracias empieza a quedar atrás, y entonces estamos entrando a una fase donde los sistemas políticos son más o menos democráticos, más o menos, y los sistemas económicos son más o menos libres. Y eso ya es la antesala del fin de la historia, ¿no? Que es un poco, y este libro justamente habla de esta teoría. Me parece una teoría muy interesante, porque hace este juego de conceptos que normalmente no están muy asumidos. Uno piensa inmediatamente que el liberalismo, incluso en inglés, cuando uno habla de mercado, hablas de capitalismo. Me parece que es un defecto grave de las ciencias sociales anglosajonas. En las ciencias sociales, digamos, latinas, es muy claro que el capitalismo es distinto al liberalismo. Incluso hay, como que se diferencia muy claramente, y bueno, y en ambos es muy claro que hay una diferencia entre el sistema socialista de planificación central y el sistema comunista que hablaba Marx y Engels, que es un sistema, digamos, donde no hay Estado, ¿no? Es un sistema básicamente un sistema de anarquía, ¿no? En realidad es un sistema que funciona en forma autogestiva, ¿no? Ese es el fin de la historia, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora cambiamos de tema, de autor. Vamos a entrar al segundo autor de la plática. Este es él habla de una evolución cósmica espiritual. Ahorita hablamos sobre la evolución de largo plazo, sobre el tema, digamos, como económico, material, vamos a hablar así. Y aquí hablamos como de la evolución cósmica espiritual, ¿no?
Teilhard de Chardin es un sacerdote jesuita, paleontólogo. Estaba obviamente muy influenciado por la teoría de la evolución, era un científico que estaba muy influenciado por la teoría de la evolución de Darwin, y entonces en esta visión integra elementos religiosos. Es creador del concepto de noósfera y punto omega. La evolución final del cosmos converge en un punto de máxima conciencia, un poco ahorita vamos a explicar qué significa eso, que corresponde a la parusía o a la segunda venida de Cristo, ¿no? Es un tema que, no sé, me parece como que lo vamos a comentar. Pasamos al siguiente, por favor. Él establece un concepto que debo decir, no todos los científicos están muy de acuerdo, pero me parece que si lo analizamos así como a muy grandes rasgos, me parece que es algo bastante claro y bastante contundente. Es decir, que existe una tendencia en la evolución de la materia a lo largo del tiempo a adquirir formas de organización más compleja, al mismo tiempo que aumenta el nivel de conciencia. ¿En dónde lo podemos ver con mucha claridad? Bueno, el universo ha evolucionado de las moléculas más simples hace 15.000 millones de años, que es cuando surgió el Big Bang y surgió el universo, al cerebro humano. ¿Qué es el cerebro humano? El cerebro humano lo podemos definir muy claramente como materia consciente de sí misma. O sea, es decir, me parece que es muy claro simplemente, es decir, que en esta, digamos, de que ha habido un proceso de autoorganización de la materia a niveles mucho más complejos, ¿no? Es decir, digamos, aquí no estoy metiendo en ningún momento un tema estrictamente religioso o estrictamente mágico, donde de repente resulta que la conciencia se le dio a las personas. Estoy hablando desde un punto de vista totalmente científico, de decir, bueno, pensemos de que no hay una intervención divina en el proceso, es un argumento totalmente científico. Bueno, el hecho es de que hay pues había un concepto de materia muy simple, que era hidrógeno y helio, hace 15.000 millones de años, y de repente pasa mucho tiempo y ya tienes una cosa que es el cerebro, que es materia, desde luego, pero que tiene un nivel de complejidad que logra tener, quizá lo más relevante del cerebro es, claro, además de todas las funciones, las neuronas, las relaciones, las interacciones que hay muy súper complejas, es todo un tema que está en estudio muy importante. Bueno, pues hay además una visión, es decir, surge un concepto de conciencia, es decir, nosotros somos una persona, nosotros sabemos, es decir, en términos de evolución material, pues es como, me parece muy impresionante, que es un poco lo que intenta exponer Teilhard de Chardin, bueno, pues resulta que ya tenemos una materia, que es nuestro cerebro, que somos nosotros, que ya dice, pues yo soy Sergio, ¿no? O sea, es decir, pues te das en una mesa, pero la mesa tiene ya un nivel de cierta complejidad, ¿no? Cierta complejidad, pero el nivel del desarrollo que tiene que ver con la conciencia, digamos, lo que significa ya la evolución hacia el cerebro humano, que es el área de, digamos, de evolución material más avanzada que se conoce al menos ahora, estamos hablando de un tema donde surge la conciencia, es decir, estamos hablando de que hay una identidad de persona, ¿no? Y ese es seguramente el nivel más avanzado que se tiene sobre la evolución en el universo, ¿no? Podemos la siguiente, por favor. Aquí hay un tema, ¿en dónde entra el tema religioso? Es interesante y justamente aparece muy claramente en el libro del Apocalipsis. Dice, vi un cielo y una tierra nueva, porque en la primera pasó. Luego dice que enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, en la visión estrictamente de la revelación del Apocalipsis, lo que entiende no solo Teilhard de Chardin, sino una persona más, es, bueno, en esa evolución científica, material, bueno, encontramos, es decir, claro, desde luego que tiene una interpretación y una, digamos, insisto en ese punto, o sea, tiene, digamos, una explicación científica, ¿no? Pero bueno, uno puede encontrar ahí que eso es muy difícil que se haya dado de forma como aleatoria, ¿no? Entonces, claramente hay un tema de mucho más organización. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en la visión, digamos, estándar evangélica, que no es la misma que la visión, digamos, escolástica que surgió en la Edad Media, sino es una visión como más
digamos, más, que tiene más como fuente original el propio Evangelio, y en ese sentido el Apocalipsis es, bueno, al final, claro, estamos en la evolución, estamos en el mundo, en una situación en la que el proceso de evolución apenas se está dando, y por eso es que hay todo un conflicto entre la muerte, la vida, el bien, el mal. Bueno, pero al final lo que es muy claro, o lo que por lo menos intenta decir el Apocalipsis, bueno, al final esas cosas habrán pasado y al final estaremos en una situación que es el fin de la historia, el fin de la historia cósmica, digamos, donde las cosas, donde Dios está en todas las cosas, es un poco lo que argumenta Tirano Chatán. Aquí hay un dato interesante, que es un tema muy nuevo, que es un descubrimiento muy posterior, o un resultado muy posterior a lo que, a la época en la que escribió Teilhard de Chardin. Es un poco el tema, bueno, sabemos que a partir del surgimiento del universo, hace 15.000 millones de años, bueno, el universo se está expandiendo. Había una visión por los años 60, digamos, esto, el tema del Big Bang es de los años 30 más o menos en la época en la que Teilhard de Chardin estaba terminando de escribir. Entonces, y ya por ahí de los años 60 surge una teoría que dice, bueno, la expansión del universo va a llegar a un fin, y es muy probable de que haya una contracción final, ¿no? Lo que se sabe a partir del año 2003, 2005 y 2017, con los últimos descubrimientos, es que en realidad la expansión del universo se está acelerando y nunca va a terminar, ¿no? Ese es un tema que me parece interesante, es decir, un descubrimiento o un resultado muy reciente, digamos, no tiene más de 5 años. Posiblemente todo este es un tema un poco especulativo, porque son razonamientos matemáticos que se hacen sobre una serie de resultados, pero empieza a haber ya como en la comunidad científica cierta convergencia hacia ese punto. Bueno, desde luego es un hecho que hay una expansión, pues el Big Bang, ¿no? Toda la materia concentrada, de repente hay una explosión, entonces todo el universo se está expandiendo, pero esa expansión está cada vez más acelerada, y es una expansión que nunca va a terminar. Es decir, el universo tuvo, lo que me parece, digamos, interesante, o desde el punto de vista de lo que estamos platicando, es el universo tuvo un principio, pero no va a tener un fin, ¿no? Durante mucho tiempo, no mucho tiempo, durante 20, 30, 50 años, era muy claro que había un principio y iba a tener un fin, ¿no? Incluso el tiempo iba a desaparecer y iba a tener otra contracción. Había como esa especulación. ¿Y por qué me parece importante? Porque si hablamos como del futuro o del estado final de las cosas, sería difícil ser optimista si dices, bueno, sí estamos mejorando, pero bueno, al final el resultado del universo es la contracción y la desaparición y en fin, pues por más que te la quieran vender como muy positivo, no hay forma. Entonces ese resultado me parece que abona, claro, estamos hablando de miles de millones de años de expansión, ¿no? Llevamos ya 15.000 millones de años, pero desde esta perspectiva me parece como muy interesante de que, bueno, que hablemos de un universo que no tiene fin y que se está expandiendo cada vez más y que no va a terminar, ¿no? ¿Sí? La siguiente, por favor. A ver, ¿qué estaba después de...? Bueno, vamos a ver, es que esta lámina antes, ¿puedes pasar a la siguiente? Ahorita ya cambiamos de autor. Bueno. Entonces, ahora entramos al último autor, ahorita nos regresamos a esto. El último autor que les quiero platicar es Raymond Kurzweil. Él un poco habla sobre la evolución tecnológica. Él, ¿quién es? Es inventor y empresario, creó los sintetizadores Kurzweil en los años 70. Esa fue la razón por la que quería llevar la postulación, no porque fuera muy buena y porque faltara, sino porque como que en el estudio que estamos armando quería que hubiera algo de Kurzweil. Entonces, cuando me lo regresaste, dije, chinga, le partiste el queso a mi idea, no. Entonces, está un poco extraño, pero bueno, él fue el que inventó estos. Desarrolló estos teclados, actualmente es vicepresidente de Google y fundador de Singularity University, desarrolló el concepto de singularidad. Lo que te dice que básicamente es la evolución cósmica y humana se desarrolla en forma exponencial. El conocimiento humano está impulsando un desarrollo tecnológico sin precedentes, ¿no? Que es el concepto de singularidad. Entonces, nos regresamos a las 3 anteriores. A ver, si quieres, aquí está. A ver, mejor la siguiente, por favor. Aquí lo que hace en el libro de Singularity is Near es hace una serie de tiempo de muy largo plazo, y entonces usa como fuentes externas
es decir, como autores de que te dicen en qué momento importante hubo un proceso crucial en el asunto evolutivo, ¿no? Entonces cita pues, al Museo de Historia Natural, la Enciclopedia Británica, por ahí alguna universidad, bueno, autores importantes. Entonces dice, bueno, ¿en qué momentos de la historia, desde el inicio del cosmos hasta nuestros días, se puede especificar de que hay un hecho evolutivo trascendente, ¿no? Y entonces los ordena y hace una escala logarítmica. ¿Qué es una escala logarítmica? Es una escala en la cual, si quieres, para que se entienda un poco mejor, nos vamos a la siguiente. Esta es una escala que no es logarítmica. Lo que vemos es que, es decir, en el pasado, estamos hablando de 15.000 millones de años, para que pasara, digamos, es decir, para que la vida, una vez que surgió hace, pues no sé, 4 por 10 a la 9 habrán sido 4.000 millones de años, para que pasara el siguiente hecho, digamos, evolutivo importante, fue muy lento. Es decir, para que pasara el siguiente evento evolutivo, estamos hablando de las células, quién sabe qué, o sea, algún avance que tiene que ver digamos, de moléculas orgánicas muy simples, que para que eso hubiera pasado, pasaron 10.000 millones de años. Ya estamos cuando ya hay vida, y para el siguiente hecho evolutivo tienen que pasar, ya estamos en pues más o menos otros 10.000, no, a ver, son 4.000 millones, pasaron 2 a la 10 a la 6, 2.000 millones de años más, ¿no? Y a partir de ese momento, los hechos digamos, claves en la evolución son cada vez más rápidos, ¿no? Eso es un tema. Por eso es que si lo vemos en una escala lineal, como que se amontonan, ¿no? Por eso es que para entenderlos más claramente, ahora sí nos lo vemos en una escala logarítmica, por favor. Nos vemos a la anterior, por favor. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, bueno, si lo que es muy interesante y es casi un descubrimiento, me parece así increíble, es que en el momento que lo pones en una escala logarítmica, tomando como datos es decir, o como dato exógeno, lo que otras fuentes dicen de los hechos evolutivos más importantes, y haces una escala logarítmica, te sale una línea recta casi perfecta, ¿no? Eso es un tema que me parece así casi que, o sea, la posibilidad de que eso se dé en forma aleatoria es casi imposible, ¿no? Es una verdadera cosa extrañísima, ¿no? O sea, es una recta, ¿no? O sea, uno esperaría que de repente surja una, de repente se acelera la siguiente, y es una cosa así. En realidad, cuando lo pones en escala, claro, en una escala lineal, pues cada vez es más rápido, pero si tú haces escala logarítmica, te queda una línea recta, ¿no? O sea, es un tema así que... Sin misterio. O sea, no, pues es así como un poco fuera de serie, ¿no? Sí, me parece que sí es pues no un descubrimiento, pero sí digamos, una interpretación de las cosas, o sea, como, sí, realmente un descubrimiento muy notable, ¿no? Pues vamos a hacer la siguiente, por favor. La siguiente. La siguiente. No, la siguiente. No, quizás había una. De las tres, ¿no? Antes. Esa. Bueno, aquí aparece ya la evolución también en términos logarítmicos ya más acotado, solamente sobre la evolución, digamos, de la especie humana. Y entonces aquí un poco lo que vemos es, ya implica aquí algunos asuntos de tipo social, ¿no? Entonces lo que vemos es que además de la evolución, digamos, biológica de la especie humana, también hay una evolución social muy importante. Es decir, y que es cada vez más rápida. Es decir, a partir de que empieza la agricultura, es decir, pasan más o menos 10 a las 5, 10.000 años, y a partir de ese momento los cambios son cada vez más rápidos, ¿no? Es decir, lo que está pasando es que para que el siguiente hecho evolutivo siguiente se lleve a cabo, ya pasan 10 a las 3 veces menos, es decir, 1.000 veces más rápido, ¿no? Por ejemplo, de que tenemos el nombre de, digamos, o la edad de piedra a la democracia, es decir, ya esa es una evolución. A partir de que hay un sistema democrático o empieza con los griegos, algunos incipientemente algunos temas de evolución social que tienen que ver con la democracia, pues digamos que a partir de ese momento los sistemas o lo que va sucediendo es cada vez más rápido, ¿no? Entonces es un poco
tema, ¿no? Bueno, entonces es un poco lo que, como la conclusión de lo que del sistema global pasaron 50.000 años, ¿no? Y a partir de que ya tenemos un sistema global, pues los cambios han ido dando de forma impresionante. Ya vimos la gráfica de la productividad, como estamos todavía en el año 1500 en niveles de productividad de $1 al día más o menos. Y ahorita ya en promedio estamos en niveles de productividad sobre $8.000 anuales, ¿no? Pasamos de $400 al año a $6.000, $8.000, lo que decía apenas en los últimos 150 años. Fíjense, si vemos esto en perspectiva, eso es un poco el avance que se han dado en los últimos 150 años, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, si aquí hubiera, si esta área tiene 500 metros y tiene, vamos a suponer que tenga 4 metros, bueno, tiene menos, pero tuviera 4 metros. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto le falta al Sol para terminarse? Pues como para poner un límite, digamos, máximo a la vida en el planeta Tierra, pues sería cuando el Sol se apague. Pues es digamos, sería como un límite, digamos, de la vida humana en la Tierra, al menos, ¿no? ¿Cuánto le falta más o menos al Sol para apagarse? A 5.000 millones de años, ¿no? Entonces, significa que si lo ponemos así, 4 metros y medio que tuviera esto, entonces, si esto lo llevamos, bueno, en este pedacito pasamos de 500 a 8.000, ¿no? Pero lo que queda es más o menos, es como si le diéramos la vuelta a la Tierra. Es decir, 5.000 millones de años es como si empezamos aquí y si hubiera que poner la evolución de todo lo que va a pasar, sería que es un pizarrón donde empiezo por acá, le doy la vuelta a la Tierra y llego de aquel lado. O sea, lo que intento hacer es ver es lo absurdo de las teorías que ahorita están de moda, por eso quise empezar con el discurso de Trump, que planteaba que el mundo se está acabando, que el futuro es aterrador y que van a llegar los migrantes y se van a comer a los niños y cosas. O sea, lo absurdo un poco de esas teorías, ¿no? No sé si, son cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. ¿Qué pasa? El futuro apenas está comenzando y además el futuro pues tiene desde luego aunque nadie tiene una bolita de cristal para saber qué va a pasar y hay muchos problemas, es otra cosa, pero bajo ningún concepto podemos pensar y usando incluso estadísticas, usando un poco datos serios o objetivos, pues que las cosas van a estar peor, sino al contrario, vamos a llegar a un nivel de desarrollo pues que se va a parecer de alguna manera, no sé cómo, pues, a lo que dice Teilhard de Chardin, que pues somos prácticamente ángeles, ¿no? Que es, ponemos lo que sigue. Aquí tengo como algunos datos, así que ya van en esa línea, digamos que además son muy contradictorios con lo que mucha gente opina, que desde luego, sí, el tema, yo por eso insisto, cada quien tiene derecho a tener su propia opinión, pero no a tener sus propios datos. Y cuando uno habla de datos, ahí es distinto, porque sacan siempre datitos así de 2 años, lo que vemos en las noticias, si un año aumentó la pobreza, entonces, claro, se salen 8 columnas, pero si los otros 15 bajó, pues eso ya nunca sale, ¿no? Porque además, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues es un tema. El tema, por ejemplo, hablando de pobreza, pues la pobreza es un gran negocio, ¿no? Entonces hay políticos, curas, ONGs que viven de eso, viven de asustar a la gente, cada día estamos peor, nos va a llegar el Eso es un negocio histórico, es una fuente de poder inagotable, ¿no? Entonces, a esos grupos de poder no les conviene decir, oye, pues tú con tu trabajo puedes salir adelante, ¿no? Y además eso está pasando porque la tecnología, el que ya no haya guerras, el que haya un sistema de cooperación más generalizado, pues hace que las cosas vayan mejorando. Y en general, aunque en el mundo hay gente poco confiable, pero desde luego que la mayor parte de las personas pues somos confiables, ¿no? Ese es un dato. Es decir, puedes hacer interacción positiva desde negocios, actos de cooperación, de ayuda, mucho más generalizado de lo que se podía hacer apenas hace 60 años, cuando gracias a las doctrinas nacionalistas que ahora quieren regresar por ahí, los sistemas nacionalistas de control estatal, una serie de cosas, bueno, el mundo se estaba partiendo la madre, o sea, esto se hacía, ¿no? O sea, bueno, como ya logramos salir un poco adelante de eso, pues claro que eso hay mucha gente que no le gusta. Aquí tenemos a Trump, en México también tenemos otros, y en todo el mundo hay un surgimiento de esas ideologías. La pobreza está disminuyendo, ese es un dato central, objetivo, categórico, contundente. O sea, no hay ningún dato serio de que diga lo contrario en el mundo, ¿no?
Es un dato interesante, esa es la pobreza extrema en el mundo, son datos del Banco Mundial, pero en general todos los datos serios del mundo, sobre todo si están bien calibrados en un periodo de largo plazo, que a veces no es tan fácil hacerlo, porque a veces los datos de un periodo no son comparables con los del otro periodo, pero cuando tú logras, tampoco es una labor estadística tan complicada, la puedes hacer, digo, bastante sencilla, ¿no? Pero cuando la haces bien, pues entonces lo que ves es que si tú usas en la misma definición de pobreza o de pobreza extrema, en la misma, o sea, claro, para poder hacer comparable es algo muy obvio, no puedes, obviamente, cambiar tu definición de pobreza, cosa que se hace muy a menudo. Tú dices, bueno, la pobreza extrema, antes se decía que eran $2, ahora son 5, $2 de 1990, bueno, si tú usas la misma definición, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues los niveles de pobreza no solamente han estado disminuyendo, sino se están abatiendo de una forma impresionante, ¿no? Sí. El siguiente, por favor. Este es un dato muy interesante. No sé si puede ser aquí sí un poquito más grande, por favor, para que se vea bien. Yo lo que quiero es un poco terminar. Estas son ya como ciertas tendencias. Claro, después de la perspectiva de un largo plazo que vimos, pues son ya perspectivas de mucho más, como de un periodo, digo, mediano plazo, vamos a llamarle, no son datos de un año, de 2 o 10, sino estamos hablando de datos de 60, 70 años. Bueno, lo que vemos, el primer dato, lo primero que la humanidad, y en general, yo creo que las clases emergentes nos libramos, es un poco el conflicto que había entre las clases, digamos, entre los grupos de dominación militares del pasado, es decir, las guerras han disminuido, es una cosa que nos hemos librado de una forma muy importante, no completamente, es un proceso que ha iniciado, pero es muy claro que los conflictos, bueno, los muertos en guerra van disminuyendo, los conflictos internacionales también van disminuyendo, incluso los conflictos internos también van a la baja, ¿no? Tenemos lo siguiente, o sea, ya vimos la pobreza, donde es muy impresionante el abatimiento de la pobreza, pues es en los países más grandes, ¿no? China y la India. Pues en China el 81% de la gente era pobre, el 84% de la gente era pobre en el año 81, ahorita con ese mismo indicador de pobreza, solamente el 12% es pobre. En África, por ejemplo, que fue el periodo, la región del mundo que tardó más tiempo en iniciar su proceso de desarrollo, no hubo un abatimiento de la pobreza hasta más o menos ya prácticamente entrado al siglo XXI, ¿no? Es decir, ahorita África es una región del mundo con mucho crecimiento y con mucho desarrollo económico, ¿no? Y seguramente, bueno, desde luego la tasa de alfabetización pues, es impresionante. Hace 80 años la mayor parte de los adultos no sabían leer. Ahora prácticamente, incluso en México, pues la inmensa mayoría de la gente sabe leer. En México la tasa de alfabetización es como el 94%. Hay lugares del mundo pues, que es del 100%. Para nosotros ya es normal que todo el mundo sepa leer. En la historia de la humanidad, los que sabían leer pues, eran los sacerdotes, nada más, ¿no? O sea, eran los escribas, eran la gente, eran los doctores, ¿no? Eran los que interpretaban las escrituras, porque nadie sabía leer. O sea, era un tema, era un privilegio de una minoría. Ahorita, pues, es un poco raro encontrar a alguien. Sí existe, pero digamos, no obstante que estamos en el primer microsegundo del sistema evolutivo de la humanidad, pues ya prácticamente todos sabemos leer, ¿no? La mayor parte. Un dato que me parece muy impresionante porque tiene que ver con como que con un enfoque que me parece que hay que como rescatar esta gráfica, es justamente la esperanza de vida, y aquí lo que te dicen son años. Esa es una gráfica que vimos hoy en clase, reciclando mis cositas, pero bueno, es una gráfica muy interesante. Lo que te dice es cuántos años de esperanza de vida se han ganado entre hombres y mujeres, pero sobre todo en distintos niveles de ingreso, ¿no? Entre 1990 y 2012, fíjense, donde se han ganado más años de vida son en los países de ingresos bajos, ¿no? En los países de ingresos bajos se han ganado 9 años de vida, ¿no? O sea, es un récord, es una cosa impresionante, ¿no? Y en los países de ingresos altos se han ganado hombres 4.8 y mujeres 3.7. En todos los sectores pues, había una ganancia en la esperanza de vida, que posiblemente sea uno de los indicadores de más, digamos, lo más importantes en términos de bienestar social, en los años que uno vive. Pero bueno, lo que me parece interesante es que donde ha habido más ganancia en la esperanza de vida es en los países de ingresos bajos, ¿no? Sí, sí, por favor. Bueno, y este es un último punto, un poquito más grande.
Bueno, estos temas tienen que ver mucho con temas de sustentabilidad entendida como que como el origen, bueno, o rescatar un poco el concepto básico de sustentabilidad, que tiene una parte ambiental, pero el concepto básico de sustentabilidad tiene que ver justamente con la capacidad que tiene una sociedad de sostener un nivel de vida a largo plazo, ¿no? Es decir, de que las generaciones del futuro tengan al menos la misma capacidad de vida o la misma capacidad de consumo o la misma posibilidad de desarrollo que la que tienen las actuales. Es un tema, es como el concepto básico de sustentabilidad. ¿Qué es lo que pasa y por qué meto el tema de las pensiones? Porque uno de los elementos que sí críticos que tienen y es un tema de mucho malestar, con toda razón, sobre todo los jóvenes de todo el mundo, es que los sistemas de pensiones se hicieron básicamente considerando que la esperanza de vida era mucho más pequeña y además se hizo, se hizo básicamente en Europa en los años 50, considerando que la gente, bueno, que ya a partir de los años de 60 años ya no podías trabajar, ya no podías, y te ibas a morir a los 62, 63, ahorita que puedes vivir a los 80, 85, que lo que pasa, pues hay un cambio. ¿Y eso qué efecto ha tenido en el tema de la sustentabilidad? Pues que entonces los sistemas de pensiones de casi todo el mundo pues, están quebrados, ¿no? Entonces, y es un tema que afecta en una forma muy directa a los jóvenes que ahora están ingresando al sistema laboral. ¿Por qué? Pues porque los sistemas, es decir, no hay forma que el sistema de pensiones, sí puede ser de que tú puedas tener al 20% más viejo lo puedas pensionar jubilándose a los 60 años, ¿no? Y se va a morir a los 80. Estás hablando de que casi la mitad de su vida se la pasó pensionado, de su vida laboral se la pasó pensionado. Entonces, bueno, eso, ¿quién lo va a sostener? Bueno, o sea, la sociedad puede sostener un 15, 20, 25%, pero desde luego que no puede sostener el 100%. Entonces, ahí hay un tema como mal planteado, me parece, que implica justamente pensar en instituciones sociales. Una de ellas es el sistema de pensiones, sobre justamente sociedades de gente, que es un poco el tema que quiero decir, que va a vivir muchos más años y que además, un poco, que es un poco la reflexión final, pues si después de 500 años y básicamente después de 70 años, que es el desarrollo importante, es fin de la Segunda Guerra Mundial en general, ha habido un avance tan importante, pues ¿qué podemos esperar después de miles de millones de años? Pues el tema es que en algún momento, que es un poco la lógica de Ray Kurzweil, una serie de pensados más, pues que la gente pronto ya no se va a morir, ¿no? Entonces es un tema de debate interesante, digamos, controvertido. Entonces, ¿qué va a pasar con un sistema de pensiones cuando la gente vive indefinidamente, ¿no? Entonces, pues ahí es un tema que hay que replantear. O sea, estoy hablando un poco como si fuera un tema, pero bueno, en los años 50 se pensaba que la gente se iba a morir a los 62, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya no es así y ya generó un problema. Como que si estamos hablando, y me parece muy sano discutir temas de sustentabilidad, es un concepto que está muy en boga y que es un tema positivo, pero un tema central es qué pasa con el sistema de pensiones. Ahorita ya están haciendo agua, ya hay un problema serio con el sistema de pensiones y entonces, bueno, pues hay un asunto que tenemos que, bueno, hay que replantear, como muchas otras cosas, ¿no? En un tema. La conclusión es que, bueno, hay un problema debido a que hay una solución. Seguramente no habría un problema en el sistema de pensiones, pues si todas las gentes que ya se acaban de jubilar, pues se murieran. Entonces, pues eso, digamos, como antes eso pasaba, pues no habría un problema. Entonces se genera un problema, pues porque ahora resulta que te pensionas y resulta que vas a vivir muchos años más, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues eso, desde luego que implica un replanteamiento de cómo funciona esa pensión. Me parece interesante porque en general es un debate muy serio que ya está teniendo consecuencias muy importantes, sobre todo los jóvenes, millennials, que están incorporando al sistema laboral, que desde luego no pueden tener un sistema social como el que tuvieron la generación anterior, lo cual no significa que las cosas vayan peor, al contrario, más bien hay un problema muy focalizado ahí, pero que sí es un problema, pero me parece que en general no es algo que esté como que en la agenda de las políticas sociales, digamos, ya no digamos de los políticos en México, que es un tema que no se discute, sino más bien llegan y ofrecen que te vas a jubilar antes, y como en general no hay un planteamiento serio sobre un problema que ya se está presentando ahora, ¿no? Y me parece que ya con eso, a ver, creo que es la última. Pues muy bien, bueno, pues eso era lo que quería presentarles. Ahora lo que me gustaría es ustedes, bueno, pues como abrir un poco la posibilidad de comentarios, dudas, reclamaciones,